cada una, ¿no? O 4. Bueno, me había dado mucha prisa. Como dice la Javi, depende. Bueno, depende. Pues nos quedamos ahí en lo relativo. Yo voy a intentar hablarles de 2 mujeres, en vez de leerlo, para resumir, porque no sabía cuál elegir y cuál dejar en casa sin nombrarla hoy. Entonces me he traído a las 2. Una de ellas es Tina Modotti, que como ustedes saben, llegó aquí a España, a la Guerra Civil Española, y ayudó a organizar el Socorro Rojo y el 5º Regimiento en la Plaza de Cuatro Caminos, en el hospital del Obrero que se llamaba entonces. Eso es el de Maures. Y hoy el de Maures, sí. Y entonces esta mujer venía de estar en Nueva York primero, en México después, había paseado por varias revoluciones de Latinoamérica de este momento, y la Guerra Civil Española le llamó como una llamada especial, que dice ella misma, por el interés que tuvieron las brigadas internacionales al llegar a España. Ella se viene, enseguida se implica en la defensa de la República Española y trabaja con 3 mujeres muy valiosas, con Matilde Landa, con Flor Cernuda y con Dolores Ibarra, que son las que se ocupan de organizar en ese frente de Madrid el 5º Regimiento, la intendencia y también las primeras brigadas que atenderían las primeras batallas que les planteaba aquí el fascismo, ¿no? Bueno, pues Pablo Neruda hizo una poesía suya, ¿no?, donde viene a decir que es una mujer endeble, de perfil estrecho, de sensibilidad profunda, es como algo espumoso, pero que es como un roble, ¿no?, muy fuerte, y que a partir de ahí a él le impresionó verla en las primeras guerras que había en Latinoamérica y sobre todo en Nueva York, cuando se unieron a la protesta de la Segunda Guerra Mundial. Y ella es una de las primeras mujeres que gritó el no a la guerra, y Pablo Neruda le quiso hacer este recuerdo. El poema es muy largo y yo solamente os voy a dar el perfil de ella, ¿no?, donde dice todas esas bellezas, donde pretende hacer ver que es una mujer físicamente débil pero mentalmente muy fuerte y que fue capaz de vencer muchas cosas en su vida. Dice que la va a sacar de los espacios del terror, de los espacios de la amenaza, de los espacios de la batalla, y que la va a llevar a su tierra, donde va a dormir y donde va a disfrutar tranquila, donde nunca va a ser una voz callada, donde siempre va a ser una voz viva y fuerte, que otros van a venir y la van a sustituir en todo lo que ella hizo. Y lo he querido recordar hoy porque precisamente hoy toda Latinoamérica, toda Europa está movida con las voces, podríamos decir, de Tina Modotti y de otras personas. Y por eso quería hacerle un recuerdo muy profundo a ella. Por otro lado, bueno, aquí la enseño en la foto, lo lindísima que era. Y por otro lado, os quiero hablar de Wangari Maathai, que es el premio Nobel, es la primera mujer africana con premio Nobel, y se lo dan en el 2004. He estado así cuestionándome mucho si la leía o no, porque me la recomendó Marisol. Y la verdad es que, aunque todos y todas metemos la pata en nuestra trayectoria de compromiso, aunque ella haya hecho algunas cosas que no son mencionables, pero otras son muy dignas. Es una chica de las llamadas acarreadoras del agua, que cruzó varias veces África, la zona de Kenia donde ella vivía, con los cántaros del agua, pero ella dice que tuvo mucha suerte porque en un momento dado da con unas monjitas y puede estudiar primeramente las 4 letras, después el bachiller, y después con una beca consigue ir a estudiar a Estados Unidos. Se hace bióloga y vuelve a su país. Y cuando vuelve a su país, le dice a las mujeres que nadie les va a quitar el hambre y nadie les va a dar el agua como no se lo proporcionen ellas mismas. Entonces empiezan a hacer viveros. Ella, cada vez que la reclaman para algo, lo primero que hace es plantar un árbol. Cuando vuelve a África consigue tener 3.000 viveros de plantaciones con vegetales, con árboles, con todo un potencial agrario, y además consigue plantar 7 millones de árboles e intentó organizar a 35.000 mujeres que protegían esos 3.000 viveros. Cuando le dieron el premio Nobel, denunció que todo lo que pasaba en su país del SIDA, que era programado para hacer experimentos sobre esta enfermedad, ¿no? Y tiene un discurso muy duro, pero a la vez dice que se ve condenada a vivir en un sistema capitalista que no tiene fuerza física todavía su país para retirarlo, pero que ella va a trabajar todo lo posible porque eso no llegue. Pero posteriormente, como pasa siempre, la invitaron aquí a España, el Partido Socialista Obrero Español
la llenó de méritos, la conmemoró, la hizo un enorme congreso, la prometió que llevarían el minibanco a África y también se unió a ello el PP, y entonces son los promotores de llevar la deuda a las mujeres africanas, cuando esta mujer lo que estaba intentando era todo lo contrario, ¿no? Generar un potencial de riqueza autóctono, de autosubsistencia, y hoy pues tienen un porcentaje elevado de deuda por haber caído en el minicrédito. Entonces desde aquí es las mujeres que yo quería contar. Quiero hacer una pequeñita mención a una mujer que ha fallecido antes de ayer, Carmen Julián, una gran luchadora contra el fascismo, contra el capitalismo, una defensora de la ideología que defiende el Partido Comunista de España y también el mundo obrero, que estuvo muchas veces perteneciendo a toda la organización de este periódico. Y cómo no, también queremos felicitar a Marcos Sana, que hoy hace 50 años que el franquismo le dejó libre. Así que por mi parte he terminado y ya pasamos al siguiente lectora. Y el Corán es una clara muestra de la injusticia que sufrían las mujeres. El intento de encubrir la situación bajo una máscara de santidad religiosa pretendía evitar cualquier discusión y resistencia, puesto que lo que Dios había designado no podía cuestionarlo el hombre ni la mujer. Recuerdo muy bien la primera vez que experimenté ese sentimiento de injusticia. Fue el día en que mi maestra me leyó en la clase la historia de Adán y Eva. Como era todavía una niña muy pequeña, no me atreví a expresar lo que sentía. Pero siempre que me refiero a esta historia, vuelvo a la niñez y me resisto a creerla y aceptarla. Porque si Dios es justo, no puede hacer discriminación entre Adán y Eva. Dios está dotado de una lógica infalible. Entonces, ¿cómo se puede explicar las evidentes contradicciones que se encuentran en el tejido de esa historia? Dios, a través de los libros sagrados, ensalza al hombre, glorificando su inteligencia que simboliza la razón, mientras que la mujer encarna el cuerpo, un cuerpo sin cabeza, un cuerpo cuya cabeza es el hombre. Y sin embargo, en la historia, Eva es la más inteligente que Adán, pues comprende que el árbol prohibido es el que da el fruto más delicioso y estimulante de cuantos puedan existir, el conocimiento, y con él con la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Ella era lo suficientemente lúcida y sensible como para percibir que la advertencia de Dios para que no se acercaran a la fruta prohibida ocultaba algo más, el propósito de reconciliar la verdad con el miedo, pues en cuanto cogiera uno de los frutos y mordiera su jugosa carne, podría discernir entre el bien y el mal. Y desde ese momento estaría al mismo nivel de Dios, se convertiría en Dios. Mi mente infantil veía en ello la demostración de la inteligencia de Eva, mientras que Adán se había comportado igual que si lo hubiera hecho un animal. También recuerdo que pasado algunos años, cuando ya estaba estudiando en el Elwell Secondary School, un día que estaba sentada al fondo de la clase, el profesor de árabe me pidió que analizara la oración Mustafa Rezala. Mustafa, dije sustantivo, etc. Y cuando llegué a Alá, el profesor saltó: que Dios se apiade de nosotros. Debes decir a Alá que se sienta en el trono de majestad suprema, sustantivo masculino que funciona como complemento indirecto. Cuando tuve que decidir el género de Alá, dudé por un instante y se me vino una idea a la cabeza. ¿Por qué Alá era masculino y no femenino? Lancé mi pregunta con toda espontaneidad. El profesor dio una patada en el suelo y, temblando de ira y desaprobación, gritó: que Alá se apiade de nosotros. ¿Cómo va a ser Alá femenino, niña? ¿Es que no tienes vergüenza? ¿Cómo se te ocurre pensar que Alá es femenino? Alá es masculino, masculino. En todas las sagradas azoras del Corán, al hablar de Alá, se utiliza el pronombre él y no ella. Me pusieron un 0 en gramática y me advirtieron, o mejor me amenazaron, que las preguntas como las que había planteado bastaban para suspenderme en el examen final. Yo no podía dejar de pensar, y con mi padre, cuando me hice algo mayor, se me ocurrió que la única diferencia entre mujeres y hombres era la de que estos últimos tenían un órgano sexual protuberante.
¿Podía significar eso que Alá también era como ellos? ¿En qué aspecto? Entonces le pregunté a mi padre si Alá tenía órgano sexual masculino. Como era un hombre abierto y nos había enseñado a pensar con libertad, a cuestionar todo lo que no fuera convincente, no se irritó como mi profesor, sino que en el tono calmado me contestó: Alá es masculino, pero no tiene órgano sexual porque es solamente un espíritu, no tiene cuerpo. Pero yo tenía ya la siguiente pregunta en la punta de la lengua y nuestro diálogo continuó así. ¿Cómo entonces un espíritu puede ser masculino? ¿Es que hay espíritus masculinos y femeninos? Un espíritu es un espíritu y no es ni masculino ni femenino. ¿Por qué has dicho entonces que Alá es masculino? Alá es un espíritu, por tanto no es ni masculino ni femenino. ¿Por qué no es apropiado dirigirse o referirse a Alá en femenino? Entonces lo que quiere decir es que el género femenino tiene alguna falta o algún estigma que lo hace menos valioso que el masculino. Si la superioridad de los hombres sobre las mujeres es la verdadera razón por la que los profetas siempre han utilizado el masculino al dirigirse o referirse a Alá. Todos los profetas han sido hombres y jamás ha habido un profeta mujer. En este momento yo estaba totalmente sorprendida, pero intenté no darme por vencida. Lo que has dicho, padre, es bastante contradictorio. ¿Cómo es posible que Eva, nacida de una costilla de Adán y más débil que él, tuviera en un momento dado la fortaleza necesaria para convencerlo en que desobedeciera las órdenes de Alá? Entonces, en realidad, tenía una personalidad más poderosa y fuerte que la de Adán, que se mostró pasivo y se dejó convencer por sus palabras. Su padre contestó: sí, pero Eva solo actúa cuando se trata de realizar el mal. Bueno, llamo a la siguiente. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a leer un poema de Francisca Aguirre, que Francisca Aguirre es hija del pintor Lorenzo Aguirre, que era un pintor de gran prestigio, escenógrafo, dibujante, tuvo varios premios importantes tanto de España como en Francia, y quiero rendir un homenaje a él y a todos los que como él tuvieron que sufrir la terrible represión franquista, y también un homenaje a su hija porque es un homenaje a todos los hijos de los vencidos en esta represión. Bueno, pues como he dicho, este pintor era militante comunista, tuvo un papel destacado durante la República y al terminar la guerra se tuvo que exiliar a Francia con su mujer, sus 3 hijas y la madre. Pero el año 1940 volvió a España para tratar de reorganizar el Partido Comunista. Fue detenido en Irún, fue salvajemente torturado, trasladado a Madrid a la cárcel de Porlier y fue condenado a muerte, y la ejecución se hizo a garrote vil el 6 de octubre de 1942. Sus compañeros presos fueron obligados a asistir a la ejecución de Lorenzo para presenciar, cito, el ajusticiamiento de un rojo asesino, pervertido y falso artista. Bueno, pues su hija, en su poema Paisajes de papel, que es el que voy a leer, describe su infancia, como tantas infancias, marcadas por la tristeza, la pobreza y el silencio de los hijos de los vencidos. En su poema, Francisca Aguirre recrea la atmósfera opresiva de los años de la posguerra mediante metáforas como por ejemplo el gris, que traduce su niñez y el mundo de los niños serios, adultos antes de tiempo, y que sin haberlo aprendido ya sabían que tenían que callar. De ahí surge en el poema su deseo de escapar, de crecer,
de sentir la luz como libertad, para huir a otro mundo que no sea el mundo del 42. Este poema, repito, Paisajes de papel, lo dedica a sus dos hermanas, a Susi y a Marga. Y dice: aquella infancia fue más triste. Ser niño en el 42 parecía imposible. Nuestra niñez era una mezcla de comprensión y aburrimiento. Éramos serios y aburridos. Recuerdo aquellas tardes, eran como el mundo era entonces, sin resquicios y tristes. Veo a mis pocos años observar con ahínco tras el cristal opaco la calle larga y gris. El sol estaba lejos y era lo único barato, lo único que traía alegría sin exigirnos nada. Veo a mí, niña, adulta y consecuente, con un programa bien trazado. Crecer muy pronto, darse prisa. Ser niño era una carga demasiado pesada para nosotros y para los grandes. Solo en verano el mundo parecía asequible. Durante 3 o 4 meses, saltar, correr, era la vida. El gris volvía siempre muy pronto. Un día amanecimos lentas, crecidas, llenas de miedo, de presente. Buscábamos palabras en el diccionario con el afán de comprenderlo todo. Necesitábamos hacer lenguaje. Algunos nos miraron con asombro, decían que éramos inteligentes. Nosotras, durante los dolientes domingos, dibujábamos inseguros paisajes. Durante mucho tiempo esas fueron todas mis excursiones. Salir a un campo que no fuera pintado suponía gastar unos zapatos. Salir, ese era el sueño. Abolir las trenzas, inaugurar la barra de labios. Mi reino por un trabajo. Silvia Ferrada Jiménez. Pues lamento haber llegado un poco tarde a este acto, pero y realmente también me tengo que marchar enseguida porque me ha pillado justamente en el trabajo y me he podido escapar un ratito para no dejar de asistir a este acto al que había sido invitada. Digo que lo lamento primero porque he estado compartiendo con ustedes todo lo que se ha dicho anteriormente y de alguna manera por no poder hilvanar un poco el sentido del texto que yo he elegido con lo que se ha podido decir. Bien, dentro de lo que es la literatura árabe, islámica, la tradición y oral jugó un papel muy importante y de hecho juega un papel muy importante. Jugó sobre todo un papel muy importante en los comienzos de lo que es la literatura propiamente árabe. Y bueno, sobre todo porque eran personas que tenían, por las circunstancias del nomadismo, tenían esa afición, ¿no?, de mantener la tradición oral para mantenerse la cohesión entre ellos y para entretenerse. Quiero leerles un hadith de una mujer. Un hadith es un hecho que sucedió, que contó, o una recomendación del profeta Mohammed, y quien lo cuenta precisamente es una mujer que es fundamental en la vida de los musulmanes y que hace alusión pues a un capítulo fundamental de lo que es el nacimiento del Islam. Y dice así: narró Aisha, la madre de los creyentes, que el comienzo de la inspiración divina al apóstol de Allah fue en la forma de un buen sueño, el cual se manifestaba como la luz brillante del día, y por entonces le había sido dotado el amor por el retiro. Solía retirarse a la cueva de Hira, donde adoraba a Dios continuamente durante muchos días, con más deseo que ver a su familia. Llevaba a poner la comida y tras su estancia volvía a su mujer Jadilla para coger de nuevo comida, hasta que de repente el espíritu descendió sobre él mientras estaba en la cueva de Hira. El ángel vino a él y le pidió que leyera.
El profeta replicó: no sé leer. El profeta añadió: el ángel me agarró y apretó tan fuerte que no podía soportarlo. Él entonces me liberó y me pidió de nuevo que leyera, y le contesté: no sé leer. Acto seguido me agarró de nuevo y apretó por segunda vez hasta que no pude soportarlo. Y me liberó y dijo, acto seguido, y me liberó. Me cogió por tercera vez y me apretó, y me liberó y me dijo: lee en el nombre de tu Señor, quien ha creado todo lo que existe, ha creado al hombre de un coágulo. Recita, lee, tu Señor es el más generoso. Entonces el apóstol de Alá volvió con la inspiración y con su corazón gravemente agitado. Fue a Jadilla era por entonces su esposa, la hija de Huwaylid, y dijo: tápame, tápame. Ella le tapó hasta que su miedo cesó, y después le contó todo lo que había sucedido. Y ella le dijo: temo que algo me esté ocurriendo. Jadilla le contestó: nunca, por Alá nunca te haría mal. Tú mantienes buenas relaciones con tus familiares y amigos, ayudas al pobre y al indigente, sirves a tus huéspedes generosamente y asistes a los afligidos por las dificultades. Jadilla le acompañó hasta su primo Waraka, hijo de Naufal, hijo de Asad, hijo de Abdules, quien antes de la época islámica se había convertido al cristianismo y solía escribir en caligrafía árabe. Él mismo escribió el Evangelio en hebreo. Era ya anciano y había perdido la vista. Jadilla le dijo a Waraka: escucha la historia de tu sobrino, oh mi primo. Waraka le preguntó: oh mi sobrino, ¿qué has visto? El apóstol de Alá le describió todo lo que hubo visto. Waraka le dijo: este es el mismo que deja los secretos, el ángel Gabriel, quien Alá ha enviado a Moisés. Me gustaría ser joven y vivir hasta el tiempo en que tu gente acuda a ti. El apóstol de Alá le preguntó: ¿me expulsarán? Waraka replicó en afirmativo y dijo: cualquier hombre que venga con algo parecido a lo que tú has traído fue tratado con hostilidad. Y si quedaras vivo hasta el día en que seas acogido, entonces yo te apoyaré rotundamente. Pero después de unos días Waraka murió y la inspiración divina también se pausó momentáneamente. Esto fue narrado por Javier, hijo de Abdullah al-Ansari. Mientras hablaba del periodo de pausa de la revelación, nos habla de cómo se expresaba el profeta. Y decía: mientras estaba caminando, de repente escuché una voz desde el cielo. Miré hacia arriba y vi al mismo ángel que me había visitado en la cueva de Hira, sentado allí en una silla entre la tierra y el cielo. Me asusté y volví a casa. Cúbreme con un manto, le dijo Jadilla. Y entonces Alá reveló los siguientes versos del Sagrado Corán: tú, el envuelto en un manto, levántate y advierte. A tu Señor ensálzale. Tu ropa purifícala. La abominación huye de ella. Después de esto, la revelación se hizo cada vez más frecuente e intensa. Andrea Carrascal. Voy a leer el discurso de Clara Campoamor en las Cortes que pronunció el 1 de octubre de 1960. Señores diputados, dejo yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kemp. Comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido pasar de ninguna forma la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. Que cuando las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos, primero,
¿Y por qué no los hombres? Segundo, ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo con motivo del desastre anual más que las mujeres que iban en mayor número que los hombres? Las mujeres. Como puede decirse que cuando las mujeres dan señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar, ¿es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener el Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas todas las consecuencias de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la república, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer? Pero además, señores diputados, lo que votasteis por la república y a quienes os votaron los republicanos, meditad un momento y decid si habéis votado solos, si os votaron solo los hombres. ¿Ha estado ausente del voto la mujer? Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a atacaros. Y es en nombre de esta personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral. ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No, tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano. Y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que alto claro está, y en vuestras conciencias repercute, que es un problema de ética, de pura ética, reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos, porque ya desde Fichte en 1796 se ha aceptado en principio también el postulado de que solo aquel que no considera a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Y en el Parlamento francés, en 1848, Victor Conchigan se levantó para decir que en una constitución que concede el voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto, que en España existe, no puede negárselo a la mujer. No es desde el punto de vista del principio, es desde el temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del principio, cosa dolorosa para un abogado, como se puede venir a discutir el derecho a la mujer que sea reconocido en la Constitución en el sufragio. Y desde el punto de vista práctico, utilitario, ¿de qué acusáis a la mujer? ¿Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por enojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio del señor Luciriaga acerca del analfabetismo en España. Hace él un estudio cíclico desde 1868 hasta el año 1910, nada más, porque las estadísticas van muy lentamente y no hay en España otras. ¿Y sabéis lo que dice esa estadística? Pues dice que, tomando los números globales en el ciclo 1866 a 1910, se observa que mientras el número total de analfabetos varones, lejos de disminuir, ha aumentado en 73.082, el de la mujer analfabeta ha disminuido en 48.098. Y refiriéndose a la proporcionalidad del analfabetismo en la población global, la disminución en los varones es solo del 12,7%, en tanto que en las hembras es del 20,2%. Esto quiere decir simplemente que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres y que de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos, no solo llegará a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres, sino que lo sobrepasarán. Eso en 1910. Y desde 1910 ha seguido la curva ascendente y la mujer hoy día es menos analfabeta que el varón. No es pues desde el punto de vista de la ignorancia desde el que se puede negar a la mujer la entrada en la obtención de ese derecho. Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. En ausencia mía y leyendo el diario de sesiones, pude ver en él que un doctor hablaba aquí de que no había ecuación posible y con espíritu heredado de Mobius y Aristóteles declaraba la incapacidad de la mujer. A eso, un solo argumento. Aunque no queráis, y si por si acaso admitís la incapacidad femenina, votéis con la mitad de vuestro ser incapaz. Y yo, y todas las mujeres a quienes respeto, queremos votar con nuestra mitad masculina, porque no hay degeneración de sexo, porque todos somos hijos de hombre y de mujer, y decimos por igual las dos partes de nuestro ser. Argumento que han desarrollado los biólogos. Somos producto de dos seres, no hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros.
Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis, sois libres de ello, pero solo en virtud de un derecho que habéis, perdonadme la palabra, que digo solo por su claridad y con un espíritu agresivo, detentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes, pero no porque tengáis un derecho natural para poner en margen a la mujer. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros, a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga en su camino. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República y dais a la República trayéndoos y sumándoos esa fuerza que esperan sois al momento de su redención. Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid. La he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces. Siempre he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera oír de la República la redención suya y la redención del Hijo. No cometéis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven, que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles, que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza. De igual modo, Breno colocó su espada, para que se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Sigo ya las listas. Vecina, tengo que bueno, la sangre la dejo para los dos. Tú lees la fachola y la... Aludiendo a lo que dijo la compañera que habló primero, Tina Modotti, si bien no estaba en programa, me perdona Sasu, pero yo quisiera rendir un homenaje a una amiga y compañera de Tina Modotti en las brigadas, en el Socorro Rojo y en las brigadas internacionales en España, Fanny Edelman, una comunista argentina que murió recientemente a los 99 años y que fue realmente una militante de hierro. Bueno. También quiero deciros que yo pertenezco a un movimiento de mujeres argentinos que se llama Juana Zurduy. Juana Zurduy es una mujer que peleaba en las guerrillas contra el colonialismo español y que cuando asesinaron a su esposo, ella bajó del caballo, tomó el fusil de su marido y mató al agresor de su esposo. Pero bueno, lo que estaba programado era leer un poema de Roque Dalton, un hombre. Roque Dalton es un poeta salvadoreño, un verdadero revolucionario, un marxista cabal, pero con un espíritu amplio y libre, enemigo de los dogmatismos y de los esquemas. Eso le valió caer juzgado y ejecutado por sus propios compañeros del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que él mismo había iniciado. Fue un error histórico que luego fue reconocido. Tal vez una inmadurez en ese momento que exigía, no sé, una cierta aceptación de todos. Roque Dalton
se atrevía a poner dudas y a dar opiniones, cosa que es necesaria también hoy en día. Bueno, de Roque Dalton, Eduardo Galeano dice: Roque Dalton hacía reír a las piedras. Venía de un país centroamericano y chiquito, que él llevaba tatuado en todo el cuerpo. Allí cayó acribillado a balazos. La poesía de Roque era como él, cariñosa, jodona y peleadora. Ella suena alto y siempre matadora de la muerte, en las palabras que nos dejó para celebrar la alegría de creer y de darse. Y el poema de Roque Dalton se refiere al sexo y al amor. Quisiera también hacer dos aclaraciones. En la primera parte, algunos versos podrían retratarnos una sociedad machista, habla de la mujer en el hogar, en las tareas de ama de casa, etc. Es más que nada un retrato de la sociedad de la época en que escribía. Y después otro concepto que emplea es el de mujer en sí y mujer para sí, que viene de la categoría marxista de clase obrera en sí y clase obrera para sí. Clase obrera en sí es aquella que objetivamente es clase obrera, es decir, se levanta a las 6 de la mañana, va a la fábrica, le sacan la plusvalía, pero tal vez tiene aspiraciones de clase burguesa. Clase obrera para sí es aquella que tiene conciencia del rol de su clase y es consecuente en la lucha. Bueno, el poema de Roque Dalton: para un mejor amor, y empieza con una cita de Kate Millett: el sexo es una categoría política. Nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja. De ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar. De ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas, ella en la retaguardia de los oficios domésticos, en la estrategia y la táctica de la cocina que permitan sobrevivir en la batalla común, siquiera hasta fin de mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que son solo para ella o solo para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí. Constituir a la mujer en mujer, a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón y el jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm. Saber que las labores propias del hogar